piratas, soy Rory Hatch. Estoy muy feliz de que el primer vídeo de 2018 vaya a ser un libro de Ken Follett, Una columna de fuego, la tercera parte de Los pilares de la tierra. El contexto histórico del libro es entre 1558 y 1620. Tengo que deciros que con este libro he aprendido muchísimas cosas de ese contexto histórico. Además, en este libro Ken Follett ha hecho lo mismo que hace en la trilogía de Century. Tenía personajes históricos reales de gobierno, o sea, políticos muy importantes, como por ejemplo Kennedy. Y aquí tenemos ayudantes de los ayudantes de la reina. Contar la trama de esta historia no tendría mucho sentido. Es una historia de las que hace Ken Follett, de millones de personajes. Está situada en un contexto histórico real. Hay una crítica brutal hacia la Iglesia Católica o incluso a la religión. Hay también mucho espionaje, muchísimo. Lo que he decidido hacer en esta reseña es contaros todo lo que yo he podido aprender y las cosas curiosas que he ido conociendo, incluso de los personajes ficticios, de los reales, porque he ido todo el rato comparando realidad con ficción. Y antes de empezar voy a destacar una frase que según el libro dijo María Estuardo, reina de los escoceses: la única forma de guardar un secreto es el silencio eterno. Y me encanta porque esto nomás lo leí y me recordó a mi madre cuando mi madre me decía: lo que no quieras que se sepa, no lo digas. Empezamos en 1558, esta es la primera parte del libro y por lo tanto es una parte medianamente larga porque es la presentación de todos los personajes. Y se puede decir que todos los personajes son importantes en su justa medida porque cada uno representa una clase social, un avance, una evolución en la historia que es necesaria porque se tiene que ver un poco todo lo que había durante todo ese periodo. En Kingsbridge, que es, bueno, nuestra ciudad por excelencia, hay tres familias importantes que son los Fitzgerald, los Willard y los Shearing. Los Willard y los Fitzgerald, yo por lo que he conseguido intuir por el tema de que hay algunos pelirrojos y hay algunos pecosos, es que yo creo que las dos familias descienden de nuestros antiguos y queridísimos Tom Boulder, Jack, Caris, Mercy. Cuando empecé a leer y fui conociendo los personajes principales, yo quise ver si había relación directa con esto que yo estaba pensando, ¿no? Por el tema de la ascendencia genética, porque como son supuestamente descendientes de... Y entre la página web de Ken Follett y en la página web hay un árbol genealógico del primer libro y del segundo. Del tercero no está todavía. Los Fitzgerald sí que mencionan que son descendientes de Mercy. En Inglaterra, al principio de la historia, tenemos como reina a María Tudor y sus principales descendientes son Isabel, que supuestamente la consideran ilegítima, y por otro lado María, la reina de los escoceses, que es María Estuardo, y ella vive en Francia porque es la futura esposa del futuro rey de Francia, es decir, María Estuardo es la futura esposa de Francisco II. Todo esto de legítimo, no legítimo y los intereses que hay detrás vienen según la creencia religiosa que tengas. Están los católicos y están los protestantes. Yo hasta que no he leído este libro no llegaba a entender claramente la diferencia entre unos y otros y la verdad es que estoy muy satisfecha de haberlo entendido por fin. Las dos vertientes creen que el rey es rey por gracia de Dios, pero los católicos creen también en la dinastía, por así decirlo, de la Iglesia Católica, es decir, el Papa, los arzobispos, los obispos y todas esas cosas, y los protestantes no creen en la Iglesia Católica. Unos son ostentosos y otros son muy austeros. Para los católicos, el Papa es la representación de Dios en la tierra y para los protestantes no existe la representación de Dios en la tierra. Entonces unos tienen sacerdotes, monjes y todo lo que he dicho antes, y otros tienen pastores que predican la palabra de Dios. Por otro lado, los católicos tienen la Biblia en latín y es importante que esté en latín porque el pueblo ya no es tonto. Entonces la palabra de Dios es transmitida al pueblo desde la Biblia a través de los sacerdotes. Los protestantes piensan que esto no es así, que el pueblo es capaz de interpretarlo igual que ellos. Entonces lo que hacen es traducciones del latín a su idioma. O sea, está la Biblia en inglés, está la Biblia en francés. Para los protestantes ver el lujo de los curas, todo eso que tienen, es una aberración. Yo por ese lado estoy un poco de acuerdo con los protestantes, aunque no creo en ninguna de las dos vertientes, pero sí que entiendo un poco por qué sale la conducta protestante. Como ya digo, los protestantes piensan que sí, Dios se revela a través de las Sagradas Escrituras, pero, o sea, Dios puede ser traducido. Lo que me es curioso de todo es lo que he dicho al principio, ¿no? Que hay unos que sí y otros que no, que creen en el tema de que el Papa representa a Dios en la tierra. O sea, hay algunos que creen que sí y otros que dicen que ni de coña, pero nadie tiene ninguna duda en que Dios ha elegido al rey que les gobierna. Eso sí que es sagrado. Ambos conciben la sumisión a Dios, aunque los protestantes tienen, digamos, más relación con Jesús. Lo inquietante de todo esto es que hay guerras muy fuertes entre personas que tienen la misma creencia, que creen en el mismo Dios y se matan entre ellos porque unos son católicos y otros son protestantes. Y lo peor de todo es que es como pasa siempre, ¿no? Que hay un dirigente que es ultracatólico o ultraprotestante y son los que hacen que la masa popular se lance a la guerra. Bien.
Después de este discurso vamos a pasar a la segunda parte del libro, entre 1559 y 1563. Los Países Bajos están gobernados por Felipe II de España, al igual que España y al igual que la mayoría de cosas, porque en este siglo el rey de España es muy importante, o sea, el imperio español es brutal. En la primera parte tenemos un poco más de historia en Inglaterra, porque como empezamos en Kingsbridge, tenemos a Ned y a Marjorie, que son dos personas que están destinadas a estar juntas, pero no pueden estar juntas porque, bueno, uno es un medio protestante, el otra es muy católica, y además a esta señorita la quieren casar con el conde de Shirin para que herede. Como ella es tan devota, a pesar de que ama a Ned, ella es consciente de que también sus padres deciden por ella porque Dios les da la capacidad de elegir por ella. Entonces ella asume que su deber es casarse con el conde o el futuro conde de Shirin. Pero está claro que estos dos personajes se quieren. Yo la verdad es que cuando empecé a leer el libro pensaba que Marjorie iba a ser como todas las mujeres que suele crear Ken Follett, que van en contra de todo lo que quieren los demás porque ella solo va a hacer caso a su corazón. Y la verdad es que me decepcionó cuando acaba dándole la razón a la gente que le dice que no, que es voluntad de Dios que ella se case con el conde. En la segunda parte vamos a conocer un poquito más a Sylvie y a Pierre. Estos personajes son muy importantes porque Pierre es ultra católico y Sylvie es ultra protestante. Ella, su familia se dedica a la impresión, pero bajo manga imprimen libros traducidos para vender a los protestantes de la ciudad. Por otro lado, Pierre es un pobre estudiante, bastante pobre, que se dedica a engañar a la gente para subsistir. Y él tiene unos aires de grandeza. Él necesita estar en la alta sociedad y necesita hacerse un hueco entre la aristocracia y luego la nobleza, luego, o sea, necesita poder. Y como desciende de un descendiente ilegítimo de la familia de Guisa, que es muy importante en Francia, hace uso de ello y hasta que no consiga su título como Pierre Aumont de Guisa no para. Es capaz de engañar a Sylvie para casarse con ella y a través de ella conectar a todos los protestantes de París y denunciarlos al cardenal Carlos de Guisa, que es el hermano de Francisco de Guisa, que es Francisco el Acuchillado. Esta segunda parte mola porque además pasa una cosa en España que hace que los protagonistas que están allí tengan que irse de allí por asuntos de la Inquisición, y otro protagonista, que es Barney, acaba embarcado rumbo no sabe dónde y acaba en la isla de la Española. Toda esta historia donde aparecen barcos y además aparecen algunos piratas, algunos sucesos de piratería, me han gustado muchísimo y quería destacar, pues eso, no me esperaba encontrar esto y me ha hecho mucha ilusión. Y en esta segunda parte llega el turno de la sucesión porque muere María Tudor, pasa el trono a Isabel, y Isabel es la reina protestante y es la reina que introdujo el protestantismo en Inglaterra hasta la fecha de hoy. Ned Willard, que es nuestro protagonista, resulta que es ayudante del consejero de la reina. Como comprenderéis, la trama gira muy cerca de la reina y muy cerca de lo que ella conlleva y lo que ella hace por el país. Luego en Francia tenemos a Francisco II y a María Estuardo, que son católicos porque además van de la mano todo el tiempo con la familia de Guisa, que son ultracatólicos, como ya he dicho. Pasamos a la tercera parte. La tercera parte es entre 1566 y 1573. Llegados a este punto me enteré de que la usura es un pecado muy grave. Además de que es un pecado católico, o sea, es de lo peor que puedes hacer. En los Países Bajos llegamos al punto de que los protestantes casi se convierten en anarquistas, o sea, van totalmente en contra de la iglesia. Les da mucha rabia que no les permitan la libertad de culto, ¿vale? O sea, durante todo este tiempo se está intentando un poco que cada uno pueda profesar su religión, la religión que quiera, sin tener que ser quemado en la hoguera, sin tener que ser torturado para delatar a sus amigos. De hecho, Isabel promete que cuando suba al trono ya no morirá más gente por su religión. Va a permitir que cada uno rinda culto como quiera. No lo van a quemar en la hoguera por ser católico, en teoría. Luego ya cuando empiezan las conspiraciones de los católicos contra Isabel, eso cambia un poco porque obviamente están atentando contra su reino. Entonces ya no es solo que tengan un pensamiento religioso diferente, es que atentan contra ella, y si atentan contra ella, pues ella tiene que poner soluciones, obviamente. Si un católico intenta matarla, pues el católico va a morir. Lo que pasa es que claro, como muere siendo católico, pues la gente ya dice, oh, Isabel está matando católicos. El rey Francisco II muere, porque muere muy joven, entonces María Estuardo deja de ser reina. ¿Qué pasa? Que aunque intentan convencerla de que no lo haga, vuelve a Escocia, porque ella es reina de nacimiento de Escocia, y ella piensa que allí todo va a ser súper fácil. Pero claro, ella es católica, y en Escocia el protestantismo está muy a la orden del día. Así que en 1568, cuando la reina tiene 25 años, está presa en Escocia.
En este momento en Francia los protestantes se hacen fuertes y son nombrados hugonotes. O sea, los hugonotes de Francia son los protestantes de Francia. En 1570, ahora más que nunca, España es el país más poderoso del mundo, con Felipe II al trono. Nuestro protagonista Ned Willard sigue enamorado de Margie, pero no puede estar con ella, y entonces conoce a Sylvie Palot. En Francia es muy fácil reconocer a los puritanos, o sea, los puritanos son los ultraprotestantes, van vestidos de grises, negro, tonos apagados, frente a los católicos que ya os digo que les gusta lucir, les gustan los colores. Y bueno, en 1970 tiene lugar la batalla que he mencionado antes, que es la batalla de San Bartolomé, una batalla campal de católicos contra protestantes que organiza la familia de Guisa. Engañan al rey para que consienta, bueno, al rey y a la reina regente, Catalina de Medici, los convencen de que los protestantes van a urgir un complot contra los católicos, contra la casa real. Entonces digamos que permiten que los de Guisa hagan un llamamiento al pueblo para que aniquilen a los protestantes, y ese día consiguen lo que querían. Entonces todos los aristócratas católicos tienen asignado a un protestante, porque por los espías saben dónde vive cada uno, y no hay piedad. O sea, es que salen a la calle todos los católicos a matar a la gente, y durante 2 o 3 días hay una matanza en París brutal, y está todo París, o sea, lleno de gentes por la calle sin ropa, acuchillados, fatal. Todo esto, todo este odio es por el poder, porque está el rey, ¿vale? El rey es el soberano, ¿no? Máximo. Pero los consejeros del rey pueden ser de un bando o de otro. Entonces, los que tienen ese poder son los que manejan todo. Entonces, los católicos se ven amenazados por los protestantes, convencen al pueblo de que es malo que haya libertad de culto. En este libro y en todos los que he leído, de todo este contexto donde se toca el tema de la iglesia, para una mujer es un pecado gravísimo cometer adulterio. O sea, una mujer de a pie en su casa, si comete adulterio, vamos, la queman en la hoguera, o sea, como una hereje, o sea, está fatal. Pero sin embargo, ellas son conscientes de que sus maridos lo cometen, saben que es así, o sea, como que lo aceptan. Y yo pienso, ellas van al infierno si se van con otro hombre a expensas de su marido, pero ellos no van al infierno, o sea, a ellos los sacerdotes les perdonan los pecados y a ellas no. La cuarta parte es 1583-1589. Resulta que en este periodo María Estuardo consigue escapar y se va nada más y nada menos que a Inglaterra a pedir asilo. Ella piensa que la van a recibir con los brazos abiertos, porque también ella piensa que ella es la legítima reina de Inglaterra, y claro, tiene el apoyo de todos los católicos, porque como Isabel es protestante, ¿qué pasa? Que la reina se entera de por dónde van los tiros y lo que hace es que vuelve a apresar a María, pero esta vez en Inglaterra, porque obviamente hay sucesos de dudosa legalidad que ha cometido en Escocia. Es como su tapadera para poder mantenerla encarcelada y tenerla vigilada. En este momento también el rey de Francia es Enrique III, que es el siguiente hijo varón. Aquí volvemos al tema del espionaje, o sea, es brutal la cantidad de espionaje que hay en esta época y todos los intereses políticos, pero claro, es que es en todas las épocas. Digamos que en esta parte, que es la penúltima, hay un poco de repetición con respecto a las tramas, o sea, como empiezan a cerrar las historias de cada uno, pues se repite un poco los intereses de cada uno, el porqué de la situación en la que están, como recordatorio. Lo último que voy a deciros es que la última parte, entre 1602 y 1606, la reina Isabel ya tiene 66 años, es la conocida como la reina virgen porque no se ha casado jamás, y yo creo que es una reina muy inteligente porque sabe que si se casa, su marido va a intentar manejar el cotarro. Durante el siglo XVI he aprendido que hubieron 3 grandes soberanas que marcaron una diferencia, porque fueron 3 soberanas mujeres y además eran las únicas que abogaban por la tolerancia, de culto me refiero. Y estas 3 grandes mujeres fueron Isabel de Inglaterra, Catalina de Medici en Francia y Margarita de Parma en los Países Bajos. Coincidieron en que no querían que los hombres se mataran entre sí por la religión. Hay una cosa que se me había olvidado, la expresión de por los clavos de Cristo era una expresión que le gustaba mucho decir a Isabel como buena protestante que era, y era una expresión que escandalizaba muchísimo a los católicos y a ella como que le encantaba usarla cuando sabía que podía ofender. Yo no tenía ni idea de que esa frase viniera de tan atrás y de que fuera una frase de los protestantes. Seguramente pronto haremos un directo, Saisa, del mundo de Saisa y yo, para hablar de lo que es la trama de Una columna de fuego, porque os he hablado de todo lo que he aprendido, pero no os he hablado bien de la trama, y yo creo que si hacemos un vídeo en directo para contar realmente todo con spoiler y todo, nos vamos a quedar muy a gusto porque son 900 páginas de salseo puro y duro. Hasta el próximo vídeo.